Para mí es un placer nuevamente trazar la palabra del Señor con ustedes en una jornada, en un programa tan especial como es la oración por la lluvia tardía del Espíritu Santo. Toda la iglesia mundial se encuentra en este momento reflexionando, meditando sobre la obra del Espíritu Santo. Y nosotros, desde el día de ayer hasta el día sábado, si Dios así lo permite, estaremos también estudiando la palabra de Dios para comprender la obra del Espíritu Santo y la lluvia tardía del Espíritu en relación con los tiempos finales. Para eso, el día de hoy nosotros vamos a estudiar un tema bien importante. Lo que hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios es cuál es la función del Espíritu Santo en relación con nuestra salvación. ¿Cuál es la función del Espíritu en el plan de la salvación? En la experiencia de salvación de todo creyente que alguna vez ha profesado el nombre de Jesucristo, que alguna vez ha abierto su corazón a la influencia de Dios, ¿cuál es el papel que juega el Espíritu Santo en esta experiencia de salvación? Es demasiado importante que nosotros comprendamos el papel del Espíritu Santo. Si bien es cierto que su naturaleza no es necesario comprenderla, como así lo amonesta la mensajera del Señor en Hechos de los Apóstoles, su obra es esencial para cada uno de nosotros. Su obra es necesario que cada uno de nosotros la comprenda. Así que desde ya vamos a hacer una oración y vamos a estudiar este importantísimo y vital tema utilizando las Sagradas Escrituras y también los escritos inspirados de la mensajera del Señor para comprender lo que la palabra del Señor nos enseña en relación con la función del Espíritu Santo en nuestra salvación. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, bondadoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nos acercamos delante de tu trono, Padre, para encontrar oportuna gracia para nosotros en este momento, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo venga y tome nuestras mentes y corazones y podamos comprender su obra tal como está descrita en tu santa palabra, Señor. Y no solamente que podamos comprenderla, sino que nuestros corazones y mentes puedan abrirse a la influencia vivificadora de tu Santo Espíritu para que seamos llevados a la cruz y obtener el perdón de nuestros pecados. Sosténnos, Señor, con la poderosa presencia de tu Espíritu en esta hora y transfórmanos por medio de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que nosotros debemos hacer para comprender la obra del Espíritu Santo en la salvación es entender en qué condición se encuentra el ser humano antes de recibir la influencia del Espíritu Santo. ¿Cómo es el ser humano de acuerdo a la palabra de Dios antes de experimentar la salvación en Cristo Jesús? En otras palabras, ¿cuál es la condición natural del corazón? ¿Cuál es la constitución natural del ser humano, tal como éste nace en la tierra? ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo es su naturaleza antes de que el Espíritu Santo comience a influenciar sobre su corazón? La palabra del Señor nos presenta claramente la descripción del ser humano en Efesios capítulo número 2. Vamos allá, Efesios capítulo número 2 y vamos a leer desde el versículo número 1. Efesios capítulo número 2, versículos 1 al 6, presentan un arreglo interesantísimo que no es fácil percibirlo en español, pero en el idioma original en el que la Biblia fue escrito, en el idioma griego, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6,
presenta la cadena de participios circunstanciales más larga de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir eso? En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6, no hay verbo principal. El verbo principal se encuentra en el versículo 6. Y todos los verbos que se encuentran desde el versículo 1 hasta el 6, antes del verbo principal, que es el verbo resucitar, que es el verbo vivificar, todos se encuentran en forma participio. Quiere decir que pueden ser leídos de la siguiente manera. Vamos a leer Efesios capítulo número 2, versículos 1 al 6. Noten que en sus versiones probablemente se encuentre una lectura semejante a la siguiente. Versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quiénes tienen esa versión? La mayoría, ¿verdad que sí? Ahora, esa partecita que dice, y Él os dio vida, esa parte no se encuentra en el texto original, sino hasta el versículo 6. Así que Efesios capítulo 2, versículos 1 al 6, más o menos leería lo siguiente. Estando muertos en delitos y pecados. ¿Ve? En vez de decir, cuando estabais muertos, una mejor traducción sería, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Es una manera participia de traducir los verbos, que es exactamente lo que la cadena de participios en griego quiere comunicar. Entonces, todo es contexto hasta el versículo 6. Leamos, dice así. Estando nosotros muertos en delitos y pecados, en los cuales andábamos en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, estábamos viviendo en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y siendo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, ¿qué cosa? Muertos, segunda vez que lo repite. Y es importantísimo que nosotros hagamos una pausa para recalcar lo que esto quiere decir. Número 1, el ser humano, usted y yo, en nuestro estado natural, tal cual como nacemos en esta tierra, antes de recibir la influencia del Espíritu Santo, usted y yo nacemos con una, escúchelo bien, nacemos con una conciencia espiritual muerta. La conciencia espiritual, las facultades espirituales del alma, como la llamó la mensajera del Señor, están muertas en delitos y pecados. La conciencia es insensible a la voz del Espíritu Santo. La conciencia natural, tal cual como es nacida en esta tierra, es incapaz por sus propios medios de sí misma producir cualquier impulso benigno, bondadoso hacia el bien. La conciencia espiritual está muerta. El ser humano está muerto en delitos y pecados. No puede el ser humano, por ningún medio que provenga de sí mismo, dar ni siquiera un paso hacia la práctica del bien, hacia la práctica de la bondad, hacia la práctica de las virtudes nobles. El ser humano está muerto en delitos y pecados. Su corazón, su conciencia espiritual está muerta. No puede saber ni siquiera su condición. No puede comprender exactamente su condición, pues está muerto, y los muertos nada saben. Está muerto. Hasta que el Espíritu Santo comienza a hacer su obra en el corazón natural. Pero ahora escucha, la cuestión se complica un poco más. Si abres tu Biblia en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, te darás cuenta cuán profundo es el abismo, cuán profunda es la distancia del corazón natural con el cielo. 1 Corintios capítulo número 2, versículo 14, la palabra del Señor dice así. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, lo siguiente. ¿Lo tenemos?
Dice la palabra del Señor. Pero el hombre natural, nota, el hombre natural, ¿qué quiere decir la frase hombre natural? El hombre tal cual como nace. El hombre en su estado natural, en el cual viene al mundo. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de ¿quién? El hombre nace en una frecuencia distinta, está muerto. No puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. No puede. Y ahora dice la Escritura, porque para él son locura y no las puede entender. Porque estas cosas se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Nota. Para que el Espíritu Santo pueda tener comunión con la conciencia del hombre, esta conciencia que está muerta y por tanto no puede percibir las súplicas, la influencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene que hacer una obra milagrosa en el ser humano antes de que el hombre pueda percibir el llamado de Dios. La obra milagrosa que el Espíritu Santo debe hacer en el hombre para que éste perciba las súplicas del Espíritu Santo es conocido en las Escrituras, y no solamente en la Escritura, sino en los escritos del Espíritu de profecía, como el despertar de la conciencia. Debe haber un milagro. El Espíritu Santo debe despertar la conciencia de manera milagrosa. Un poder, atención, un poder del cual el hombre ni siquiera necesita ser consciente. Un poder del cual el ser humano ni siquiera necesita darse cuenta. Un poder misterioso comienza a obrar en el interior del ser humano, despertando su conciencia para que pueda oír las súplicas del Espíritu de Dios. Una obra milagrosa, una resurrección de las facultades del alma para que el alma pueda darse cuenta de su condición y de la necesidad de un Salvador. Esto es obra de Dios. Obra poderosa. Nicodemo le dijo a Jesús, cuando escuchó hablar a Jesús de estas cosas, Nicodemo le dijo, Señor, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo siendo viejo? Y Jesús le dijo, Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, escucha, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¿Qué quiso decir Jesús? La obra del Espíritu no se puede anticipar, no se puede predecir, no se puede usar, no se puede modelar. La obra del Espíritu Santo es misteriosa. Nadie se da cuenta de la mano que desciende del cielo para levantar la carga de pecado del corazón. Nadie la percibe, nadie la entiende, pero de repente el ser humano se hace pasivo de la obra del Espíritu Santo que choca su conciencia y la despierta a la necesidad de salvación. Vamos a leerlo en otras palabras. Palabras que son mucho más acertadas, mucho más autorizadas que las mías. Escucha. Voy a leer una página, un párrafo que se encuentra, en la página 26 del libro El Camino a Cristo. Página 26 del libro El Camino a Cristo. Escucha. Dice así: tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón sin Cristo. ¿Te das cuenta? Es decir, es imposible arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta, ¿qué cosa? La conciencia. Tan imposible como obtener el perdón sin Cristo. Imposible. Ahora escucha. Cristo es la fuente de todo buen impulso. ¿Te das cuenta? Escucha.
es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad evidencian que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. ¿Te das cuenta cómo comienza todo? El Espíritu Santo despierta la conciencia y le hace sentir al hombre deseo de algo que no posee. Escúchalo en estas palabras. Esta me gusta más. Página 28 del mismo libro, El Camino a Cristo. Escucha cómo dice. La misma inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza. Escucha, qué cosa tan maravillosa. La misma inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza, habla al corazón de los hombres y crea en él un deseo indecible de algo que no tienen. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo funciona? Y ahora mira cómo sigue. El Espíritu de Dios les suplica que busquen las únicas dos cosas que pueden dar paz y descanso. 2 puntos. La gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Ahora mira esto. Mira cómo sigue. Por medio de influencias visibles e invisibles, el Salvador está constantemente obrando para atraer el corazón de los hombres y llevarlos de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden obtener de él. Y termina la cita diciendo en la página 28, escucha, vosotros, en cuyo corazón existe el anhelo de algo mejor de lo que este mundo pueda ofrecer, reconoced en este deseo la voz de Dios que habla a vuestra alma. Qué cosa tan grandiosa, qué cosa tan poderosa. Una obra misteriosa, poderosa en el corazón del interior del hombre para llevarlo a Cristo y contemplar mi condición y mi necesidad de salvación. ¿Quién hace eso? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora bien, esta obra del Espíritu Santo en el corazón del ser humano ¿ocurre solamente en los elegidos o ocurre en toda persona que viene a este mundo? Aquí está la grandísima complicación y debate de toda la teología medieval. Mi respuesta, basado en las Escrituras, es que la obra del Espíritu Santo, si opera en todas las cosas de la naturaleza, también intenta operar en cada conciencia individual que existe sobre este planeta. Ahora bien, escuche bien. Esta obra del Espíritu Santo en el corazón, a pesar de que es universal y ejerce su influencia en cada corazón individual de esta tierra, esta obra del Espíritu puede ser rechazada. Usted puede aceptarla y abrirle el corazón a la influencia del Espíritu Santo, o puede cerrar su corazón y rechazar las súplicas del Espíritu de Dios. ¿Qué ocurre si usted las rechaza? Hasta allí llega el proceso, se acabó. ¿Qué ocurre si usted abre su corazón a la influencia del Espíritu Santo? O si usted abre su corazón a la influencia del Espíritu, ¿qué ocurrirá? Ocurrirá lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Nicodemo preguntó, y entonces, Señor, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Versículo 9 del capítulo 3 de Juan. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede el hombre nacer de nuevo? ¿Y qué le dijo Jesús? Versículo 14 del capítulo número 3 de Juan. ¿Cómo dice la Escritura? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo a Nicodemo, y como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea, ¿qué cosa? Levantado. ¿De qué estaba hablando Jesús? Según el capítulo 12, versículos 31 al 33 de Juan, cuando dijo levantado, estaba hablando de la muerte que había de morir, de la cruz. ¿Qué hace el Espíritu Santo después de despertar nuestra conciencia? El Espíritu Santo, de acuerdo a las palabras de Jesús, atención, dirige nuestra mente, dirige nuestra mirada, dirige nuestro pensamiento a la cruz de Cristo Jesús. Y cuando el hombre contempla la cruz de Cristo, comprende un amor que las palabras no pueden expresar. Un amor tan grande, un amor tan poderoso, que el hombre al contemplarlo comienza a sentirse atraído a la cruz por medio de ese amor. ¿Lo dice la inspiración? Vamos a leerlo. Deseado de todas las gentes, página 147, escúchalo. Deseado de todas las gentes, página 147. Mira cómo dice. Este creo que es mi párrafo favorito de todo el espíritu de profecía. Lo voy a leer calmadamente para que lo disfrutes. Escucha. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Escucha más. Su amor nos atrae a Él. ¿Te das cuenta cómo funciona la cosa? No es que yo soy tan bueno, que un día dije voy a ir a la iglesia adventista. No es que yo soy tan bueno, que un día cuando tenía 16 años dije, yo como que quiero hacerme cristiano hoy. No es que yo soy tan bueno, que un día hoy, de sábado, me levanté y dije, mira, hoy voy a ir a la iglesia. Así no sucede la cosa. Su amor nos atrae a Él. El responsable de atraerme es Él. El responsable de suavizar mi corazón y atraerme con amor es Él. Ahora escucha. Si no resistimos esta atracción, si no resistimos, seremos conducidos al pie de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Ahora mira lo que va a suceder. Entonces, el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. ¿Y en qué consiste esa nueva vida? Escucha, porque es un paquete, escucha. ¿En qué consiste la nueva vida que el Espíritu de Dios produce en el alma? Cuando miramos la cruz, ¿en qué consiste? Escucha, número 1. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esta mentecita mía que piensa cosas tan raras y pecaminosas, de repente por amor comienza a querer solamente pensar en Cristo y en su voluntad. ¡Oh, gloria a Dios! Te voy a contar un testimonio en 2 minutos para que veas que esto es cierto. 2 minutos nada más. Cuando yo tenía 16 años escuchaba música rock. Y hubo un momento de mi vida en que yo sentí la influencia de Satanás. Escucha. Y mi mamá me estaba hablando y yo le subí música, yo le subí el volumen a la música. Y yo comencé a mover mi cabeza así, mira, ¿ves? Al son de la batería del grupo de rock. Yo estaba sintiendo la influencia de Satanás. Escucha. Pero en ese mismo año, mi vida pasó por una angustia terrible, por problemas difíciles con mi mamá, y el Espíritu Santo milagrosamente me hizo abrir el bendito libro de la Biblia. Y cuando comencé a leer ese libro, te puedo decir que en unas pocas semanas sentía asco, odio por la música que anteriormente escuchaba. ¿Cómo se explica eso? El Espíritu produce una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. Mira cómo continúa la cita.
El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas a sí mismo. ¿Te das cuenta de quién es el poder que está sometiendo todo a sí mismo? De Dios. Escucha más. Entonces, de esto hablamos el sábado antepasado. Entonces, la ley de Dios queda escrita en el corazón. Y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces, cuando el Espíritu despierta la conciencia y nos lleva a contemplar la cruz, comprendemos un amor indecible y ese amor nos atrae. Y cuando vamos a los pies de la cruz arrepentido, su amor por medio del Espíritu Santo produce una nueva vida en nosotros. ¿Qué ocurre con aquel que deja de oír la voz del Espíritu Santo en esta etapa? Hasta ahí termina el proceso. Pero el que no se resiste, sino que sigue recibiendo la lluvia temprana, día a día del Espíritu Santo en su corazón, ¿qué ocurre con este? Escucha lo que va a ocurrir. Juan capítulo número 14. Juan capítulo número 14. Continúa el proceso. Juan capítulo 14. Versículo número, vamos a leer desde el 9, versículo número 9. Juan capítulo 14, versículo número 9. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 9 lo siguiente. ¿Cuál era la pregunta que le habían hecho los discípulos a Jesús? Le habían dicho, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús responde lo siguiente. Versículo 9, Juan capítulo 14. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y ahora Jesús nos va a decir lo que Él quiso decir. Versículo 10. Por favor, préstale atención al esfuerzo gramatical, semántico que Jesús está haciendo en este versículo para poder comunicarte lo que Él quiere decir. Es un esfuerzo gramatical, pero tremendo. Escucha esto. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Cómo se entiende eso? Por favor, es una unión perfecta. Es más que una unión, es una perfecta comunión. Cristo en el Padre y el Padre en Cristo. Qué cosa tan tremenda. Pero escucha más, escucha más. Las palabras que yo os he hablado, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? Las obras. Ok, escucha esto. Sea lo que sea que usted piense de Jesús, Él mismo, dando testimonio de sí mismo, hablando en primera persona, Jesús dijo que los milagros que hacía, las obras que realizaba y las palabras que pronunciaba, las hacía en virtud de la presencia del Padre en Él. ¿Sí o no? Si usted piensa diferente, pues batalle con el texto. El texto lo que está diciendo es eso. Las palabras que yo hablo y las obras que hago, las hace ¿quién? El Padre que mora en mí. Punto y final. Ahora mira esto. Después de decir eso, y después de acordar eso nosotros, cuando continuamos leyendo, nos encontramos con un choque lógico, una disonancia cognitiva que se produce en nosotros porque no estamos educados para creer así. Pero cuando leemos, entonces permitamos que el texto
nos confronte y nos desafíe. Versículo número 12. Vamos a dejar que el texto nos desafíe. Es bueno sentirse desafiados por el texto. El texto dice así: de cierto os digo. Hoy va a hablar el Señor. Amén, amén, le gozo y. Eso después en griego, después 2 puntos, viene sentencia divina, palabra de Dios. De cierto os digo, dice el Señor. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y ahora dice más. Y aún mayores que éstas hará. ¿Por qué? Porque yo voy a mi Padre. Hermanos, mira. A mí también me confronta el texto. A mí también me desafía el texto. Porque yo todos los días sé cómo soy yo. Yo comprendo mi carácter. Yo conozco las palabras que salen de mi boca. Yo conozco los gestos que hace mi rostro. Yo conozco lo que sienten mis órganos. Pero aquí está diciendo Cristo que si yo creo en Él, las mismas obras que Él hacía, yo también las haré, y aún mayores que estas. ¿Por qué? Porque Él va a su Padre. Dos cosas. Número 1. Nuestra primera reacción es de confrontación. Señor, ¿no puedes estar hablando en serio? ¿No puedes estar hablando en serio? Tu vida no puede ser la mía. Tú me conoces, Señor. Tú sabes lo miserable que soy. Tú sabes lo pecador que he sido. ¿Cómo te atreves a decirme que si creo en ti, las obras que tú haces, las palabras que dices, serán mis obras y mis palabras? ¿Cómo puede ser eso? Y número 2, la garantía, la virtud, el poder de que yo llegue a hablar las palabras de Cristo y hacer las obras de Cristo, radica el fundamento, la garantía, el poder está en que Él llegará a la presencia de su Padre y a través de esa presencia garantizará algo para mí. ¿Qué garantiza? Escúchalo. Versículo 15. Mira que Jesús lo que dijo en el versículo 14 te lo va a ampliar en el versículo 15. Y ahora dice Jesús: si me amáis, guardad ¿qué cosa? Vamos a leer de nuevo. Si me amáis, guardad mis mandamientos la mayoría del tiempo. ¿Dice así? Si me amáis, estadísticamente, llevad y cumplid mis mandamientos la mayor parte del día. Si me amáis y tenéis una balanza, que las obras buenas superen las malas. Dice así. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Escucha algo. Si los mandamientos de Dios no se pueden cumplir, entonces Cristo está hablando sin sentido. Y el diablo tenía razón. Pero Él está diciendo, después de decirte que como Él va al Padre, el que crea en Él, las obras de Él las haremos, y aún mayores que estas, Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora mira lo que va a decir en el versículo 16, aquí está la clave. Recuerda, en el versículo 14 dijo, porque yo voy al Padre. Y ahora dice en el versículo 16 así. Y yo rogaré, ¿a quién? Al Padre. ¿Y qué va a hacer el Padre? Y Él os dará otro ¿qué? Si es otro consolador, ¿cuál era el primero? Él mismo. Otro consolador, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Versículo 17. Para que esté, versículo 16, perdón. Para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. ¿Recuerdas el versículo 10?
El versículo 10 te dijo, no veis que las palabras que hablo y las obras que hago, las hago ¿por qué? Porque el Padre mora ¿en quién? En mí. Ahora el versículo 17 va a usar el mismo verbo para ti y para mí. Escucha. El Espíritu de verdad. Ok. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, y aquí está el verbo para ti y para mí, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces escucha esto, el mismo Espíritu Santo que hacía que la presencia del Padre morara en Cristo, para que Cristo hiciera las palabras y las obras del Padre, el mismo Espíritu Santo hace que la presencia de Jesús more en nosotros, para que nosotros hagamos las obras y digamos las palabras de Cristo Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo por aquel que ha creído en Cristo? Por aquel que ha confesado sus pecados arrepentidos al pie de la cruz. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo trae la presencia de Cristo a mi vida, la vida de Cristo a mi vida. Pero alguien dirá, bueno, Señor, yo creo que si creo en ti, tu Santo Espíritu puede morar en mi vida. Pero eso no significa ya, por favor, licenciado Manuel, eso no significa, aprenda teología, licenciado, eso no significa que con la presencia actual del Espíritu Santo en nosotros podemos guardar la ley de Dios. Porque la naturaleza pecaminosa es muy fuerte y siempre terminaremos cayendo en pecado. Aprenda teología, licenciado. ¿Pero dice eso la Biblia? ¿Enseña eso la palabra de Dios? Si usted y yo leemos la palabra de Dios, la Biblia dice que el Espíritu Santo que ha descendido a nosotros en el momento en que creemos en Cristo es un poder que pertenece no a esta creación, sino a la época de la resurrección. ¿Quiere verlo? Vamos a leerlo. Abra su Biblia, por favor. Abra su Biblia en la carta a los Hebreos, el capítulo número 6. La carta a los Hebreos, capítulo número 6. Y vamos a leer rápidamente en qué categoría posiciona al Espíritu Santo la palabra de Dios. Escucha esto. Hebreos capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo número 4 hasta el versículo número 5. Escucha esto. ¿Cuál es el contexto? El contexto de Hebreos 6 dice así: bueno, nosotros que ya participamos de este llamamiento, vamos a dejar de lado las cosas fundamentales, elementales, y vamos a avanzar hacia la perfección. Y ahora dice, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial. ¿Cuál es ese don? Sigue leyendo y te vas a dar cuenta. Y fueron hechos partícipes ¿de qué? Del Espíritu Santo. Escucha. Y asimismo gustaron palabra de Dios
¿Y los poderes de qué? Oh, los poderes del mundo venidero, los poderes del siglo venidero. Pregunto, ¿el Espíritu Santo, de acuerdo con este texto, es un poder que pertenece al siglo venidero, sí o no? El Espíritu Santo que resucitará a los que habiten en las tumbas para el día de la venida de Cristo, se nos ha dado hoy para participar de él, ¿sí o no? Es lo que dice el texto. Escucha palabras más autorizadas que las mías. Deseado de todas las gentes. Página 625. ¿Qué hace el Espíritu Santo una vez que lo hemos recibido para aquel que ha creído en Cristo y recibe las lluvias frescas todos los días de su Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu? Escucha esto. Página 625 del Deseado de todas las gentes. Dice así. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente, escucha, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. Escucha esto, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Ahora mira lo que dice. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu, atención, esto es bueno, atención. Por el Espíritu llega el creyente a ser participante de la naturaleza divina. Usted dirá, no, pero eso es palabra del Espíritu. Pero sí, ¿dónde dice eso la Biblia? Fácil, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, ahí está. Búsquelo. Está claro. Ahora escucha. Cristo ha dado su Espíritu. ¿Escucha para qué? ¿Escucha para qué? Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, heredadas y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Epa, escucha, vamos a poner el tono controversial a un lado y déjame hablarte al corazón, escucha. ¿Estás luchando con un defecto que no has podido vencer? Clama a Dios por el Espíritu y lo vencerás. ¿Has estado luchando contra un pecado que no te deja avanzar? Tranquilo. Dile a Dios que te dé a Cristo y el poder de su Espíritu y lo vencerás. Pero de verdad será que el poder del Espíritu, que pertenece al mundo venidero, que pertenece a la época de la resurrección, de verdad la Biblia enseña que ese poder de la resurrección de los muertos está disponible para nosotros. ¿De verdad lo enseña la Biblia? Vamos a terminar leyendo todos Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Y vamos a leer desde el versículo número 9 hasta el versículo número 11. Romanos capítulo número 8, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Leamos juntos.
Dice la palabra de Dios así. Pero ustedes no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora escucha. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Versículo 10. Y si Cristo está en vosotros, escucha esto. Si Cristo está en vosotros, a ver, ¿cómo Cristo se hace presente en nosotros? Por el Espíritu Santo. Ahora escucha. Y si Cristo está en vosotros, ¿significa que yo no volveré a sentir tentación? No significa eso. Si Cristo está en mí, ¿significa que mi carne está santificada? Aquí nadie venga a decir que esto es carne santificada. No, Señor. La carne seguirá estando muerta. Escucha, léelo. El cuerpo a la verdad está muerto. El cuerpo seguirá sintiendo deseos carnales. El cuerpo seguirá sintiendo el peso de la tentación. Pero, versículo 10, el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora mira lo que va a decir el versículo 11. Atención con esto. ¿Será que está disponible el poder de la resurrección para mí hoy? Escucha. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. A ver, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? De acuerdo al versículo 11 del capítulo 8 de Romanos. El Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos. Escucha. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, ¿qué dice la palabra de Dios? Vivificará, dará vida, resucitará, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Termino leyendo palabras mucho más autorizadas y sabias que las mías. Escucha. Deseado de todas las gentes. Estuvo a punto de llegar, escucha. Deseado de todas las gentes. Página 180. Escucha. Esta es mi cita favorita. Es lo mejor del mundo. Escucha esto. Este mismo poder de resucitar es el que da vida al alma muerta en delitos y pecados. ¿Te acuerdas cómo comenzamos? Efesios capítulo 2. Escucha. Este mismo poder de resucitar es el que da vida al alma que está muerta en delitos y pecados. Ese espíritu de vida en Cristo Jesús, el poder de su resurrección, libra a los hombres de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa eso? Escucha esto. El dominio del mal es quebrantado y por la fe el alma es guardada de pecado. Escucha cómo termina. Esta es la mejor. Con esta nos vamos. Escucha. El que abre su corazón al Espíritu de Cristo llega a participar de ese gran poder
que sacará su cuerpo de la tumba. ¡Qué cosa tan poderosa! Toda la vida ha estado allí. Desde que yo era chiquito, en la página 180 del Deseado de todas las gentes, está esa declaración. La profeta de Dios y la Biblia lo hace muy claro. Nosotros que recibimos hoy el Espíritu de Cristo cuando creemos en Jesús, somos hechos participantes del poder de la resurrección. Si Dios puede cambiar mi cuerpo en la resurrección, puede transformar mi carácter hoy. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Si puede resucitar mi cuerpo de las cenizas de una hoguera, Él puede quitarme ese defecto de carácter que aún hoy me acosa. Él puede cambiar el corazón. Él puede limpiar mi carácter. Él puede hacer de tu vida un espectáculo de la gracia y el poder de Cristo Jesús. No esperes más la llegada de un tiempo futuro en el cual se te impartirá poder para abandonar los pecados. No, no. El tiempo es ahora. Hoy es el día para abandonar el pecado y sus vicios. Hoy el Espíritu te llama para darte el poder de la resurrección para vencer tus pecados. ¿Cuántos quieren en esta hora juntamente conmigo decirle al Señor: Señor, vamos a hacer cuentas? ¿Tú sabes lo que pasó en diciembre? ¿Tú sabes lo que pasó ayer? ¿Tú sabes lo que pasó hoy en la mañana viniendo para la iglesia? ¿Tú sabes cuáles son esos pecados que aquejan mi alma? Señor, yo no quiero cometer más esos pecados. Ese pecado me ha hecho daño a mí. Le ha hecho daño a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Señor, transforma mi temperamento, transforma mi carácter, límpiame de esos pecados, Señor, que más nunca yo tenga que pedirte perdón por esos pecados. Es una oración que hoy podemos hacerle a Cristo Jesús. Y su Espíritu Santo descenderá sobre nosotros con lluvia temprana para preparar el corazón para la lluvia tardía. ¿Quieres arrodillarte juntamente conmigo? Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, Dios bondadoso y bendito. Señor, tú sabes exactamente cuáles pecados acosan nuestro camino de salvación hasta el día de hoy. Tú sabes cuáles son los defectos, Señor, que aún conservan nuestros caracteres. Por amor de Jesús y por el poder sobrenatural, abundante y todopoderoso de tu Santo Espíritu, saca esos pecados y defectos de nosotros, Señor. Hazte cargo de ellos, perdónalos, Señor, y repréndelos de nuestras vidas. Señor, por amor a Cristo, encárgate de nuestras almas y dirígela con toda seguridad al reino de los cielos, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.